Hola amigos y amigas, somos Cuarta Instancia. Nuevamente les queremos dar la bienvenida por estar el día de hoy junto a nosotros. Estamos con Luis Ávila y tenemos una agenda interesante para comentar con ustedes. Queremos agradecer nuevamente a Hoja de Ruta por tenernos acá y queríamos proponerles los siguientes temas. Primero, hablar de la Defensoría del Pueblo y los múltiples cuestionamientos que ha habido a su accionar durante las jornadas de octubre. En segundo lugar, queremos tratar, que me parece que es muy importante, darle el debido peso que tiene el comentario sexista que hizo el presidente de la República, Lenín Moreno, cuando dijo que a los únicos que las mujeres acusamos de acosadores es a los feos. Me parece que eso debe ser tratado en su justa dimensión, no solo por el escándalo que se ha hecho en las redes y en los periódicos y noticieros internacionales, sino porque eso implica un comentario sexista. Luego también quisiéramos comentar algo sobre el circo del Mies. Ustedes saben, esta contratación de un circo que además, en palabras del vicepresidente, dijeron básicamente que era imposible que las personas tengan dinero para comprar una entrada a un circo de esta naturaleza y que eso suponía inclusión social y suponía una política como para incluir a los pobres. Y por último también vamos a comentar el tema de Yasunidos, la negativa de la consulta popular que ellos proponían, y para eso tendremos a una invitada en la parte final del programa. Entonces quisiera empezar con el primer tema, que es un tema que ya hemos venido conversando, pero que nos parece que debemos intentar por lo menos agotarlo en su debida medida y en su debida importancia, que es el tema de la Defensoría del Pueblo. Quisiera, Luis, tú que eres un experto en tema de derechos humanos, ¿cómo has visto la evolución de estos acontecimientos los últimos días? Bueno, me parece que el Ejecutivo tiene un lenguaje y una estrategia beligerante que no está ayudando a resolver los problemas que suscitaron en octubre. O sea, diría yo que se está inclusive generando el clima para un nuevo conflicto en lo que viene. O sea, eso no es responsable desde el punto de vista político y me parece que eso va a causar muchos problemas. O sea, eso no fortalece. Entonces, lo que sucedió puntualmente es que se le está acusando a la Defensoría del Pueblo, en palabras textuales de la ministra de Gobierno, ¿no? del Interior, de que se está inventando un caso. Entonces, aparentemente hay una investigación que se hizo con algunos estudiantes de periodismo de la UDLA, y entonces no coinciden los nombres del informe que está en la Defensoría del Pueblo, que luego es reproducido por la CIDH, y que dice ese nombre no existe, ¿no? En realidad hay de lo que entiendo, hay un problema con el apellido. O sea, es un apellido que se parece, pero no es el mismo. Sin embargo, o sea, se han tomado de eso para deslegitimar toda la investigación que se está haciendo respecto de las violaciones de derechos humanos. Y a mí me parece que la CIDH fue muy clara, ¿no? Mandó que todos investiguen, ¿no? Y de manera curiosa, algo que dicen algunos especialistas en el sistema, dicen, de manera inédita, también ha dicho que hay posibles abusos respecto de en contra de la fuerza pública. Y pide que se investigue. O sea, eso no es común en la CIDH. Claro. Y sin embargo, eso no es suficiente como para poner al Estado en una visión más equilibrada. Entonces ahora se está acusando a la Defensoría del Pueblo. Pero no solamente es la acusación, sino que le están haciendo un cerco mediático, no le están dando espacio en los medios de televisión y de prensa nacional. Y además, al mismo tiempo, hay periodistas y medios de comunicación y políticos que están directamente agrediendo a la Defensoría del Pueblo, lo cual me parece absurdo. Y yo quisiera comentar justo sobre este último punto, un comentario que ha salido en las redes y que además está justamente en los medios, es que se dice que Julio César Trujillo no quería como defensor del pueblo a Freddy Carrión. Entonces uno se pregunta, ¿estamos hablando de instituciones o estamos hablando de que una persona puede con su querer, por más que éste sea valioso y por más que éste sea acreditado éticamente, o estamos hablando de instituciones y procedimientos legales o estamos hablando de un criterio de autoridad? ¿Cuál es el asunto? Entonces, a mí esa me ha llamado muchísimo la atención. Ese es un criterio que puso los 4 pelagatos, ¿no? Sí, que ahora se prestan para todo. Entonces, en ese artículo donde critica a la Defensoría del Pueblo, es más, dice que hay un grupo de trolls de la institución que se encargan de reproducir, o sea, como que si tienen la posibilidad de esa pobre institución con pocos recursos, claro, enfrentar a todo el monstruo del Estado que se les quiere ir encima. Ahora, eso es muy curioso lo que tú dices. O sea, me parece terrible. Esa afirmación que se hace respecto de la Defensoría. Pero esto empata lastimosamente con un poco lo que la gente piensa, ¿no?
sea, la gente ve que la institución es necesaria, los derechos humanos son contramayoritarios a veces, ¿no? Claro, O sea, como que la gente dice, no, es que mucho derecho para medio mundo, pero menos para mí. ¿Ya? Son derechos para los delincuentes, para las personas de opción sexual diversa, pero no para el ciudadano, entre comillas, normal. ¿Ya? Entonces, entender que la Defensoría del Pueblo es una institución para defender a los ciudadanos frente al poder es una cosa que no se entiende todavía. Pero además, teniendo en cuenta que los derechos humanos son para defender a la gente normal, común y corriente, frente al Estado. Así es. Frente al Estado. Principalmente, ¿no? Sí. Principalmente. De acuerdo. Pero yo quisiera también volver sobre este tema que tú planteas, que me parece que es clave, que tú lo planteas, lo dijiste, pero me parece que merece más profundización, es el tema de una cierta cultura una cierta cultura política o jurídica, no sé, que tiene que ver con la idea de que la gente piensa que las instituciones no son necesarias y que eso puede ser sustituido por la decisión de una persona, de los notables, que ha sido en nuestro país muy común, ¿no? La comisión no sé qué para el proceso de transición, la comisión no sé cuánto para el proceso de transición 2, y así vamos por siempre. Es que además al doctor Trujillo lo utilizan como el sí campeador, ¿no? O sea, a un muerto lo amarran a un caballo para que siga peleando batallas, ¿no? Yo creo que le siguen, después de muerto, instrumentalizando. O sea, me parece... Sí. O sea, yo si fuera familiar del doctor Trujillo diría, bueno, ya dejen descansar a mi familiar. O sea, parece que es terrible como lo siguen utilizando políticamente, ¿no? Y ese es el argumento para decir que alguien como el... Que no es legítimo. Que no es legítimo. ¿No? Ese es, o sea, un argumento de autoridad para decir que no es legítimo, cuando la legitimidad tiene que ver con el procedimiento. Así es. No estamos diciendo que haya sido perfecta, porque no estamos analizando la selección del defensor del pueblo, pero lo que me parece a mí... difícil de comprender en un Estado democrático es recurrir constantemente al argumento de autoridad. Eso refleja nuestra cultura política y nuestros sistemas tan ensoletas, ¿no? Porque, en efecto, o sea, el candidato de Julio César Trujillo era Raúl Moscoso. Él era. No es una persona excelente, por supuesto. Personal, pero le fue tan mal en el examen escrito, le fue tan mal en el examen oral. De hecho, inclusive le validaron su título de doctorado de pregrado con un puntaje de posgrado. Ah, o sea, que daban antes de la Católica. Exactamente, le intentaron ayudar de todas maneras, pero no se pudo. Ahora, como la Defensoría del Pueblo, ni tampoco la Defensoría Pública, son instituciones que deciden algo, pues entonces políticamente no interesó. Claro. Entonces le dejaron, digamos, como más o menos como hicieron con la Corte Constitucional, digamos, eso que legitima el proceso, claro, para que digan que todo ha sido perfecto, y que se nombraba una Corte de lujo. De lujo, ¿ya? Se dijo, sí. Entonces, igual más o menos con la Defensoría, dijeron, bueno, ya, no discutamos, como no se puede nuestro candidato, pues entonces que gane el que ya le toque. El que le toque. Y de todas maneras, inclusive se hizo una guerra sucia, digamos, respecto del defensor público, defensor del pueblo, donde se le acusó de que había golpeado a su esposa, que un montón de cosas que luego se desvirtuaron finalmente, a pesar de que en el fondo todos sabemos que no es una cuestión de racionalidad esos concursos, no es cuestión de votos, ¿no? Sí, ¿tienes votos o no tienes votos? Es. Sí, pero en realidad, o sea, volviendo al tema que tú planteabas, es cierto, o sea, qué pésima cultura política que tengamos nosotros que justificar nuestras autoridades, nuestra institucionalidad en la voluntad de una persona. O sea, y no nos referimos en este caso específicamente a él, ¿no? Sino a cualquier circunstancia en la que necesitas legitimidad, que recurres siempre a este argumento de autoridad. Lo dijo fulano, lo dijo sutano. No es ese el argumento es la ley, los derechos humanos. No, es que nosotros en América Latina, ni en Ecuador, hemos tenido ni siquiera estados liberales, o sea. Siempre aquí, bueno, inclusive la bronca, a veces hemos conversado con Ramiro Ávila y compañía, es que todo el Estado constitucional es una oposición al Estado liberal, lo cual es ficticio. Eso, no, es ficticio, porque el Estado constitucional tiene un fundamento en el Estado liberal, que son los derechos de las personas. Pero no solo eso, sino que en América Latina no hemos tenido Estado liberal. Ni siquiera, Ni siquiera eso. O sea, aquí no hay un sistema de gobierno por leyes. O sea, no. Aquí es un sistema de gobierno por personas y por sus privilegios. Claro, nunca se sustituyó esta concepción premoderna, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la Defensoría del Pueblo, veamos qué va a seguir pasando, seguramente ya se agotará, porque estos días han estado diciendo que cada vez más en contra del defensor del pueblo, y más que todo de su accionar, porque no se trata de defenderlo a él, se trata de defender el accionar que él tuvo en las movilizaciones de octubre. Fue el único que salió institucionalmente a decir, miren, aquí pasó esto, y hay que investigar. No es el presidente de la República, no es la ministra de gobierno la que tiene que decir si es que falló o no falló, si está mal hecho o bien hecho el informe. Eso tiene que decirlo un juez. Así es. Un juez tiene que decir, vean, aquí se han equivocado, esto es una exageración, no es cierto, no se ha aprobado, pero no el Ejecutivo, más aún cuando está para controlarlo, ¿no? Sí, y además digamos que no fortalece, digamos, el buscar la paz ciudadana, que es lo que estamos buscando en el fondo. Entonces, me parece que el Ejecutivo sigue tirando leña al fuego,
Y esto va a tener alguna repercusión en algún momento. Claro que es sí. Sumamente peligroso. Claro que sí. O sea, el bajarse a la única institución, y ojo, ¿no? También igual, yo reitero, yo no le conozco personalmente al defensor del pueblo. Ni yo. Pero, o sea, hay que aprender en el país que hay que establecer una crítica de la gestión de las autoridades, no de la autoridad en sí misma. O sea, eso, salvo que, claro, exista un abuso del poder de la institución, tendría sentido. Ahí sí. Pero si no, esa es una esfera que no tiene que tratarse, o sea, no es una cuestión personal. Pero si nosotros entendemos que la única institución que está hecha para los ciudadanos como representación es la Defensoría del Pueblo, mal haríamos en tratar de deslegitimarla ahora como se está haciendo. Así es. O sea, es el único espacio que tenemos los ciudadanos para poder defendernos con cierto nivel de autonomía. No, y además ese fue, recuerda Luis, que ese fue un espacio conseguido también con movilizaciones, ¿te acuerdas? En las movilizaciones justamente en el gobierno de Abdalá Bucaram, con la Constitución del 97, del 98, perdón, fue un logro de los movimientos sociales tener el defensor del pueblo. Entonces no es que ha sido una dádiva del Estado, justamente. Ahora, algo, disculpa que haga una conjetura, ¿no? Pero hay una señora de Guayaquil que se llama Miriam Estrada, no sé si lo conocen, una activista de Guayaquil, ya de cierta edad, bastante conocida, y decía que la Defensoría del Pueblo no es una entidad estatal. Entonces le digo, no, sí es estatal, formalmente es estatal. Ahora, habría que repensar, digamos, en el futuro, cómo hacer una institución que no sea tan estatal. Claro. O sea, debería ser una representación de los ciudadanos. Claro, debería ser esta categoría que utilizan social, ¿no? Exactamente. Pero pública, pero social. Porque, por ejemplo, el ombudsman que tienen los países nórdicos no es estatal. Es social. Es social, son las entidades que se aglutinan alrededor de una persona. Además hay defensores temáticos, ¿no? El defensor de los animales, el defensor de la naturaleza, el defensor de los consumidores. Son varios defensores que están desperdigados en todas partes y no son del Estado, es cierto. Entonces nosotros aquí hemos burocratizado lastimosamente como el Consejo de Participación, sí, lastimosamente, sí. Bueno, ese tema, y me parece que ya lo seguiríamos comentando en programas posteriores, y vamos al otro tema que también me parece que siempre hay algo de que hablar en la semana en Ecuador, ¿no? O sea, siempre pasa, pues aquí las cosas son rápidas, en 2 días está transformado el panorama político. Bueno, yo quisiera plantear el tema del comentario sexista del presidente de la República, ¿no? Les recuerdo a los amigos y amigas que el presidente de la República, Lenín Moreno, en un evento dijo que básicamente todos los hombres corrían el peligro de ser acusados, de ser acosadores, pero que eso se convierte en un ensañamiento cuando el acosador es feo y que eso no ocurre cuando el acosador es guapo, o sea, no está en la categoría de feo. Que las mujeres son tramposas. O sea, a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas ahí. Una es, ¿qué hay de trasfondo en cuanto a la concepción de la mujer y la seriedad de las denuncias de una mujer cuando dice yo he sido acosada, yo he sido violada, yo he sido abusada? O sea, ¿qué hay detrás desde el punto de vista sexista, ¿no? Ese es un elemento. Pero el otro elemento es, ¿quién dice? ¿Quién es guapo y quién es feo? ¿Qué? ¿Los criterios de clasismo? Según Lenin, las mujeres. No creo, o sea, según Lenin, ¿no? Él está, y yo creo que él, por ejemplo, cuando dijo unos feos y otros guapos, él está partiendo de un modelo que en nuestras sociedades responde a un modelo que viene de fuera, que está construido con ideales hacia afuera, que no reconocen nuestras propias raíces, nuestras propias nuestras propias formas, ¿no? Nosotros tenemos un gran componente indígena, afrodescendiente, etcétera. Entonces, ¿qué está queriendo decir cuando dicen feos, guapos? A mí me parece que además es un comentario clasista, sexista, y bueno, eso quería plantear y decir también que tenemos un problema complejo porque no se trata de salir a pedir disculpas. O sea, se trata de que ese tipo de comentarios no se pueden hacer. Y no es el primero, ¿no? O sea, hay muchos enlazados de una manera parecida. A mí me preocupan 2 cosas. Me preocupa que, y es una cosa que ha llamado mucho la atención en los medios internacionales, ¿no? Sí. Todo el mundo dice, oye, ¿eso es un meme? O sea, es increíble que el primer mandatario de un país diga algo como eso. O sea, es absurdo. Claro. ¿Por qué? Porque si se entiende que un presidente dice algo como eso, hay un cierto direccionamiento de la política pública en ese sentido. Claro. Eso es preocupante. O sea, por eso se entiende que hayan disminuido ostensiblemente los recursos para el programa de protección para víctimas de violencia contra la mujer. Sí. O sea, se entiende, ¿no?
O sea, se entiende, aunque no lo digan públicamente, se entiende por dónde vienen las cosas. Si la Claro, cabeza de la nación es eso. si yo concibo que es un chiste Claro. el decir que alguien me acosa, Ujú. o que solamente de manera, no sé, discrecional o algo así, digo yo, en este caso es acoso y en este caso no es acoso, solo así se entiende que también pongas poca seriedad a las denuncias de violencia Así es. que sufren y sufrimos las mujeres, ¿no? Entonces rebajo el presupuesto, obvio, sí, lo que tú dices, obvio, sí pienso que es un chiste, básicamente, cuando yo digo que estamos hablando de Que es una actitud tramposa, digamos, porque hay la segunda cosa que a mí me llamaba la atención es en esta campaña que alguna vez la comentamos hace unos programas atrás, esta del violador eres tú. Ah, claro. Entonces, o sea, una vez más se le sigue dando la responsabilidad a la mujer de la determinación de su violencia. Sí, exactamente. O sea, es terrible. No, pero además verás, ahí hay varias cosas, ¿no? Porque tú calificas como mujer lo que es acoso, primero, no tomando en cuenta cómo te sientes tú, sino quién emite Así es. la violencia. O sea, si quien emite la violencia es feo, es acosador. Si no, digamos que es una persona guapa, lo que sea, no es acosador. O sea, tú eres el responsable de decir quién es acosador y quién no es acosador. Y de aceptar o no la violencia. Y luego... Es decir, si es guapo, acepta la violencia. Exactamente, exactamente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando un guapo o un guapo nos dice, nos acosa, nosotros estamos felices. Así es. O sea, básicamente quiere decir eso. A mí me parece una ofensa. Sí. Primero a la seriedad que tiene el acoso sexual, a la seriedad que tiene las denuncias de violencia en contra de las mujeres. O sea, a mí me parece una burla eso. Ahora, mira cómo se desplaza el poder, ¿no? Porque se entiende que en un acoso sexual hay una relación de poder, que digamos que de alguna manera vicia el consentimiento de la víctima, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ahí hay como un espacio grande. Pero el problema es que desplaza el poder de esa decisión a la mujer. Sí. O sea, la mujer sigue en esta idea haciendo de trampa, digamos, y me parece que eso es una cosa, lo que tú decías, sexista, pero además clasista, ¿no? Sí. Porque está pensando en estereotipos estéticos que no son nuestros. Que no son nuestros, claro. O sea, ¿quién es el guapo? ¿En qué está pensando? ¿Quién es el guapo? En el nórdico caucásico de 2,20 metros. O sea, me imagino, ¿no? Pero en todo caso digo eso. Me parece que ya ubicado en el contexto, las declaraciones del presidente son demoledoras, o sea. Terribles. O sea, digamos, más allá de la coyuntura y de la anécdota, si quieren. Porque además está enlazado con muchas otras cosas que él ha dicho sobre el tema, ¿no? Y dice, por ejemplo, ¿no? Alguna vez decía sobre el tema de los niños que tienen sobreprotección. Entonces ahora también hay que hacer una convención para los adultos, digo. No, sí. Imagínate, sí. Enlazado... ¿Y te acuerdas que fue a propósito del tema del paro que una niña le reclamaba por cómo había reprimido el Estado, ¿no? Imagínate, eso lo comentamos aquí también. Es decir, hay un hilo conductor, o sea, es decir, hay un presidente que no tiene sensibilidad y no entiende el Estado constitucional y no entiende los derechos, o sea. Entonces, digamos, si alguien pensaba que él podía hacer un cambio distinto a lo que operaba antes, no es. No. Ahora es claro que no es, cada vez es más claro que no es. Y tampoco creo que hay muchas posibilidades que haya algo distinto. Y bueno, yo además quería decir que este comentario viniendo del presidente de la República efectivamente muestra lo que McKinnon ya decía, ¿no? Cuando habla de justamente cómo el sexismo, cómo el machismo, cómo el androcentrismo termina estando en el Estado y por tanto el Estado es justamente machista, los jueces son machistas. Bueno, y mira que enlaza esto dicho por el presidente en ese contexto. Y hay mucha gente que critica. Pero en este momento se está discutiendo en la Asamblea Nacional una ley de protección de la familia. Sí. Que es una ley, en un artículo que escribió Farid Simon, ¿no? Que yo nunca esperé que fuera tan extremo, tan radical, le llama ley fascista, proyecto fascista le llama. O sea, él, ¿no? O sea, digamos que es bastante serio, y que es un conocedor del tema de derecho de familia y de la niñez. Es fascista, ¿no? Porque ahí está estableciendo un único modelo de familia, que es hombre, mujer y niños, ¿ya? Esa es la que tendría protección del Estado y la única válida, ¿ya? Y están tratando de bajarse así el matrimonio igualitario. Ah, claro. O sea, en la realidad es una estrategia para... ¿ya? Sí. O sea, no se quieren sacar la espina todavía. Y entonces están en ese tema todavía. Ahora, una cosa, yo decía, a ver, si un presidente de la República hace un comentario como eso, ¿no debe tener alguna responsabilidad política? Porque no solamente está diciendo cuál es la opinión de
por lo menos del Ejecutivo o del Estado, sobre la política de control del acoso sexual o de la sanción del acoso sexual, sino también está mandando un mensaje. Está mandando un mensaje de cómo deben comportarse las mujeres, cómo deben comportarse los varones. Entonces, a mí me parece que ahí debe haber algún tipo de responsabilidad. Sí, porque, verás, ¿te acuerdas tú que teníamos un ministro del Interior que salió a decir que la relación de una niña de 12 años con un señor de 30 y tantos era que eran pareja? ¿Te acuerdas? Por amor. Sí, ¿te acuerdas tú de un ministro de este gobierno? Ya, sí lo recuerdo. Entonces, o sea, inclusive debería haber acciones penales. Sí, ¿no? Si esto funcionara. Claro, si esto funcionara, deberían haber acciones penales. O sea, porque en realidad aquí hay una posición, delitos de odio, algo así, que podría encuadrar posiblemente, pero sí es que tuviésemos instituciones, ¿no? Sí. O sea, de hecho, si nosotros tuviésemos una institucionalidad fuerte, un presidente que diga una cosa como esta tendría que renunciar. O tendría que, bueno, por lo menos alguien mira lo que pasó. Alguien de la asamblea le tendría que llamar y decir, vea, de explicaciones. Es censurarlo. Claro, por lo menos que dé explicaciones. Mira lo que pasó en el primer ministro de Irlanda, hace unos 4 años atrás. Él renuncia a ser primer ministro por una cuestión sencilla. Una cosa que aquí en el Ecuador parecería impensable. Sucede que la esposa lo traicionó y descubrieron los medios amarillistas esa relación con una tercera persona. Entonces, como se hizo público, él que no participó en eso, que entre comillas sería la víctima, ¿ya? digamos, de la traición, ¿sí? Él renuncia porque dice que él ya no tiene la legitimidad para poder gobernar, habidas cuentas que ha habido este lío particular. Claro, porque eso sucede allí, sí, pero aquí eso es imposible. O sea, aquí ha pasado personas que han sido sorprendidas con las cámaras comiéndose los cheques. ¿Ya? Claro, y dice que persecución política. ¿Sí? Claro. Entonces aquí no pasaría nada de eso. O sea, aquí hay una total irresponsabilidad política. Es decir, un presidente no tiene que pedir disculpas por esto. O sea, tiene que hacerse un lado. Y la asamblea tendría que censurarle, al menos llamarle la atención. Claro, mínimamente llamarle la atención. Con una resolución. Es que de censura. Claro, porque es un comentario, como ya hemos dicho hasta el cansancio, sexista, desatinado, y que además, racista, clasista, y que además entra con todos estos otros elementos, ¿no? La disminución del presupuesto para la violencia, para la atención a niños, niñas y adolescentes. Y habría que ver cómo está. Acuérdate que había un plan integral para que el sector justicia implementara los juzgados de violencia. Eso dijeron que no había dinero y que no era posible, claro, o sea, todo eso está relacionado. Se entiende, todo esto está relacionado porque lo que dice el presidente en realidad da a notar la política de Estado sobre el tema de mujeres. Así es sencillo. Ahora verás, ahí hay una cosa más. Bueno, y ahora nosotros como sociedad, ¿qué nos corresponde, no? O sea, ¿qué nos corresponde hacer? Porque desde luego, si esto lo dice el presidente de la República, tiene, por más que tenga poca aceptación, poca popularidad, tiene voz importante, claro, tiene vocería. Entonces, a mí me parece que obviamente algo así es inaceptable desde cualquier punto de vista, pero además deberíamos tener una respuesta frente a eso. Sí, bueno, las respuestas se están dando, ¿no? O sea, por lo menos en redes. Ahí las organizaciones de mujeres han hecho comunicados. Que me parece muy bien. Y yo creo que debería ir un poco más allá, también presentar denuncias. Sí. Lo que pasa es que, o sea, digamos, me parece que en este contexto de inestabilidad política que vivimos hace unos años, o sea, como que a todo el mundo le conviene que Lenin siga en el poder. Sí, pero a ver, no necesariamente, claro, la consecuencia no es, ni yo creo que nadie a estas alturas quiere que se vaya, pero alguien tiene que responsabilizarse de lo que está diciendo. Todos tenemos responsabilidades. Así es. O sea, nosotros aquí con lo que decimos tenemos responsabilidades, lo sabemos. Además, mira las disculpas que dio, ¿no? O sea, las disculpas de él no me entendieron. O sea, la gente no me entendieron. Ustedes son unos tontos, básicamente. No quise decir eso, o sea, ustedes no entienden. O sea, claro. Entonces, sí quiso decirlo y lo dijo, tan clarito. No, me parece terrible. O sea, esas no son disculpas. Ustedes son tontos, no me entienden. Bueno, esas son las disculpas de nuestros políticos también. No es nuevo tampoco. Bueno, y un último tema que también quisiéramos comentar antes de pasar con nuestra invitada. Sofía, queríamos un poco sobre el tema del MIES, ¿no? Y otra vez del circo que contrató el MIES, que parece que es un circo muy moderno, muy interesante, muy lindo. Y yo quisiera ahí plantear 2 cosas para el comentario, ¿no? La una que tiene que ver con lo que dijo
creo que fue el vicepresidente, yo le escuché, pero tengo muy mala memoria, pero dijo que ese es un mecanismo de inclusión social, porque nunca en ningún momento se podía pensar que en un pueblo, que en una ciudad pobre, la gente pudiera tener para comprarse una entrada a un circo. Entonces, obviamente otro comentario desatinado. Pido disculpas si no lo ha dicho el vicepresidente. Yo casi estoy segura que lo dijo, le oí. Pero un vocero del gobierno lo dijo. ¿Qué te parece ese comentario? Y además de todo lo que hay alrededor de la discusión de la contratación del circo, ¿no? Eso explica la baja calidad de la política pública ecuatoriana y de América Latina. O sea, hay una visión asistencial de la política pública. O sea, no. ¿Pero asistencial de qué tipo? O sea, imagínate lo que es decir que eso genera inclusión social. Claro, o sea, pero yo me refería a asistencial en el sentido, digamos, general. Pero luego cuando ya se aplica clientelar. En el caso particular, termina siendo clientelar. Claro. O sea es algo así como... Es algo así como, yo digo, cuando trabajaba con migrantes, recuerdo, ¿no? Había una pelea entre varias organizaciones que planteábamos la política estructural para el tema migratorio. Y otros decían, no, o sea, los migrantes también necesitan que cuando lleguen les den una Biblia, les den el bautismo, les confiesen, porque eso también es parte de la asistencia. Claro. ¿Ya? Pero claro, digamos, pero termina siendo, como tú lo planteas, o sea, la política asistencial termina siendo peor, termina siendo clientelar. Sí. Y eso es profundamente grave, o sea, ¿no? Porque eso refleja, o sea, lo que está pasando ahora, digamos, este contexto causa mucho escozor, pero en otros contextos ha pasado cosas iguales o peores. Recuerdo cuando se inauguró Yachay, por ejemplo. Se gastaron $5 millones en esa inauguración. En la inauguración. ¿No? Y era un circo traído del extranjero que hacía un espectáculo en el aire, ¿no? Inédito. Y yo me estoy acordando, por ejemplo, del tema de las campañas electorales donde te van y te regalan, qué sé yo, una funda de arroz, una camiseta, etcétera. O sea, es lo mismo. Pero vamos a otra cosa. Mira que, por ejemplo, se sigue todavía, y eso está institucionalizado, lastimosamente. Para cada fiesta de las ciudades grandes del país, hay un presupuesto para fiesta. Sí. No se lo dice así. Claro. Pero está ahí. Por ejemplo, ahorita cuando pasó la fiesta de Quito, había $1 millón para hacer fiestas de Quito. Entonces en la época de ¿cómo se llama? De Rodas, se trajo a Sting. Sting, digamos, es un cantante que puede ser reconocido, pero le encanta al 0,01% de la población quiteña. Claro, muchos ni le conocían. Ni le conocían. Entonces el tipo trajo con ese $1 millón a un solo artista. Bueno, Yunda que planteó, digamos, algo distinto, que se vamos a hacer una cosa para rescatar la cultura local, que vamos a jugar trompo y que la pelota nacional finalmente. Y los cochecitos de madera. Y los cochecitos de madera y todas esas cosas que son tradicionales de Quito. Nuestras. Además, lo interesante era que también se apoye a los agentes culturales alternativos, ¿no? Claro. Los cuenteros de la calle, los malabaristas, que son parte de la cultura quiteña. Pues no se hizo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces se trajo, creo que fue a... ¿Quién estuvo aquí? No sé, yo no soy muy amiga de las fiestas. Creo que estuvo Carlos Vives, estuvo Olga Tañón, algo así. Ya. Estuvieron en Achiris. Es decir, la misma lógica de démosle circo para el pueblo, pues esté tranquilo. Es la lógica romana, ¿no? No, y además, o sea, a mí me parece que la discusión, creo que lo más grave de toda esta discusión, más bien dicho, no es que no haya derecho a la diversión, que no haya derecho a tener un acceso a un circo, que no es eso, sino que esa sea las prioridades de la política de inclusión social, me parece gravísimo. Claro, cuando tenemos un problema serio de educación, cuando tenemos un problema serio de salud, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué concepción de la inclusión social estamos hablando? Es que mira, mientras hacen esto, acaban de volver al sistema de profesores unipersonales. Imagínate. ¿Ya? Imagínate. Que alguna gente dice que es la única alternativa, creo que hay otras alternativas para... No, la alternativa es poner más presupuesto para la educación, punto. Sí, entonces en todo caso, digamos, están planeando otra vez ese tema, rebajaron el presupuesto para la colación escolar, entonces si ya recibían una colación escolar con alimentos de muy baja calidad, ahora debe ser mucho peor. Claro. Y han de haber tenido que hacer recortes en algunos lugares. Me imagino. Entonces, en ese contexto, decir que a la gente vamos a llevarle circo porque tienen derecho a la diversión, termina siendo manipulativo. O sea,
no solo clientelario, o sea, es alienatorio, o sea, Sí, es terrible. sí. Bueno, yo también creo lo mismo y me parece que uno más de los desaciertos, ¿no? Sí. De la política de inclusión social, que me niego a creer que esa sea una política de inclusión Ahora, social. átalo a eso, a lo que dijo el ministro de Telecomunicaciones, el señor Ah, Michelena, sí, nos ¿no? faltó, sí, Entonces, tienes este razón. señor dice, ya no vamos, dice, este gobierno ha dicho que no va a construir hospitales ni escuelas porque ya estamos en la era digital. Y ¿Qué tal vamos a eso? darte, este servicio de salud vía digital y de educación también. O sea, perdóname, O sea, absurdo. primero es desconocer los problemas que tiene el tema de la educación virtual. Y esto no solo en nuestros países. Y yo veía hace un tiempo un documental bien interesante sobre los problemas que le ha significado a universidades de Estados Unidos, pero a las mejores universidades de Estados La Unidos, educación la virtual. educación virtual. Entonces, nosotros varias veces cuando damos clases tenemos que utilizar las aulas virtuales y sabemos lo que eso significa. Pero además, mira, en los países donde se ha logrado avanzar hacia la educación virtual, que creo que es el futuro, estoy de acuerdo en eso, Sí, es porque ya se arreglaron los problemas estructurales de la pero educación. por supuesto, Aquí no hemos arreglado eso. no hemos Entonces, aquí arreglado. tenemos un bajo número de profesores por cada 100.000 habitantes. Es el más bajo de América Latina. Híjole. Una bajísima escolaridad. Se publicó el año pasado que hay el mayor ausentismo de América Latina de estudiantes del Ecuador. O sea, la gente se retira porque no tiene dinero para trabajar, porque se embarazó la muchacha de 12 años, por muchas razones. Entonces, esos problemas estructurales no se solucionan y quieren que nosotros vayamos a avanzar hacia un programa Claro. de digitalización de la educación. Sí, Es saber, absurdo. verás, además acuérdate que en la prueba PISA, creo que se llama, que es la que analiza a nivel internacional nuestras capacidades de lectura y de matemáticas, tenemos muy malos resultados. Entonces, si no sabemos leer bien como un país, si no sabemos hacer las operaciones básicas como país, ¿cómo vamos a entrar en la educación virtual? Imposible. Y bueno, y lo de la salud es ya casi que, ya para qué discutir ese tema, o sea, te van a dar una receta por internet, ¿cómo va a ser el asunto? O sea, me parece conociendo el país, fue terrible. Conociendo el país, lo que va a ocurrir es que sería digital, pero se van a demorar los mismos meses para darte la cita con el médico. Claro, o sea, va a ser digital, no es solo pedir la cita. Así como todo, aquí se oraliza lo que ocurre en el proceso y sigue siendo lo mismo. Ya, se va a digitalizar lo que ya está mal. No, terrible. Bueno, siempre hay de qué hablar, ¿no? Sí. Siempre nos dan de qué hablar. Bueno, para esta última parte del programa, nosotros queremos invitarles a ustedes a escuchar a una invitada especial, que es Sofía, para hablar sobre el tema de la consulta que habían propuesto los Yasunidos en el caso. Y también le queremos invitar a Santiago para que nos acompañe en esta parte del programa justamente. Ustedes conocen, en cuarta instancia hemos estado Santiago, Luis, Richard y yo. Entonces, Santiago, bienvenido. Sofía, muchísimas gracias por estar con nosotros ahora. Muchas gracias, disculparán compañeros, pero obligaciones del chasque judicial provocan estas demoras. Sofía, bueno, introduzco el tema más bien para que seas tú, Santiago, el que lleves adelante esta parte del programa. Sofía, tú estás aquí a nombre de Yasunidos, quería que nos cuentes qué es lo que pasó con su propuesta de consulta popular, cuáles son los tropiezos o los aciertos que han tenido, qué ha pasado con el Consejo Nacional Electoral y con la Corte Constitucional. Entonces, bienvenida, Sofía, y te cedo la palabra también, Santi. Bueno, gracias, Angélica, Luis, bienvenida, Sofía, a este espacio. Bueno, más que todo aquí, más bien, yo quisiera que tú más o menos hagas una especie de introducción de qué es lo que sucedió en el Tribunal Contencioso Electoral con este recurso de queja que ustedes presentan, en qué se fundamentaron para presentar este recurso de queja y qué les dijo el Tribunal Contencioso Electoral. A ver, nosotros presentamos este recurso después de la votación que hubo en el Pleno del CNE, que debía pronunciarse con respecto a una resolución que exhortaba al Consejo Nacional Electoral a tratar el tema de la consulta propuesta por Yasunidos, y sobre todo con respecto a la reparación que tenía que darse, porque hubo una comisión de veeduría para saber qué había pasado con
las firmas presentadas por Yasunidos. Esta comisión determina que existían el número necesario de firmas para llevar a cabo la consulta y se remite luego a las autoridades correspondientes para la reparación de derechos. Y por eso exhortaban al CNE a emitir un informe favorable para dar paso a la consulta. Solo una preguntita. La consulta es la que plantearon hace ya varios años de Yasunidos. En 2014, ajá. Okay. Lo que sucede es que el momento en que hay este nuevo gobierno, se da la oportunidad con el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, que da paso a una comisión de veeduría para presentar todas las demandas de qué había pasado en el gobierno anterior y que se examine cada uno de los casos. Dentro de esos casos estuvo el caso de Yasunidos. Y durante meses el CNE evitó abordar este tema en el Pleno como tenían que haberlo hecho. Se dio la toma de esta institución en agosto, el 15 de agosto, con varias compañeras para exigir, ni siquiera que se emita el informe favorable, sino simplemente que se hable de este tema en el Pleno, porque ya se había intentado hablar del tema por medio de otro consejero que lo propuso en el orden del día, pero no se dio así. Sofía, perdón que te interrumpa. Sí. En este sentido, ustedes presentan el recurso de queja, lo entiendo así, en contra de todos los vocales del Consejo Nacional Electoral o específicamente de alguna autoridad en específico. De los consejeros que votaron a favor del informe que se aprueba para negar la reparación de derechos a Yasunidos. Que era una mayoría integrada, ¿por qué consejeros? Estaba la presidenta del CNE, Atamaín, Ya, la consejera Acero ya. y... se me fue ahorita el nombre, perdón. ¿Perdón? Cabrera, ajá. Es decir, la mayoría Vota en bloque. que está adoptando en bloque. Sí. Bueno, el recurso de queja de alguna otra manera lo que busca es sancionar a un servidor electoral por el incumplimiento de una decisión o de una norma de carácter electoral. Entiendo que la norma que estaba siendo incumplida es justamente el exhorto que hace el Consejo de Participación Transitorio, que en la época de Julio César Trujillo, de la veeduría por el proceso de Yasunidos, incluso les permitió juzgar, mejor dicho, no juzgar, sino dejar... cesar en sus funciones al anterior Consejo Nacional por el tema de Yasunidos, por este manejo irregular. Fíjate. No incumple, es decir, lo que les ocasionó el cese de funciones al anterior Consejo Nacional Electoral, no pasó hoy es nada incumplido y no por pasa parte nada. y no pasa nada. Es decir, el gatopardismo electoral se hace todo para que no se cambie nada. Si fuera transitorio, seguramente sí les significará. De seguro. Pero bueno, en este sentido, ¿qué les dice el contencioso electoral? Entiendo que presentan su recurso de queja, Claro, es sustanciado. Lo que es muy importante es que en este informe que aprueba el CNE, una de las razones por las cuales se niega la consulta es porque el proponente original era Julio César Trujillo, y se lo reconoce a él como única persona que propone la consulta, y a él, al él estar muerto, ya no hay posibilidad de reparación. Eso les dice el Consejo. Eso, el CNE desconoce la representación. Pero estaba como representante. Como colectivo, exacto. Claro. Primero estaba como representante. El mismo CNE reconoce a otras personas del colectivo Yasunidos como representantes. Incluso después de la toma que nosotras tuvimos, responden un documento a Pedro Bermeo, que es uno de los representantes y voceros de Yasunidos, pero en este informe lo niega. Otra de las razones es que retoman los informes del CNE cesado, del CNE de 2014, para validar lo que dijeron ellos, a pesar de que también se conformó la comisión que dijo que no, que había habido una vulneración de derechos, y todo eso se encuentra en el informe que ellos aprueban para negar la consulta. Entonces se presenta este recurso y el TCE se demora, normalmente tenía 5 días hábiles para responder, y se demora hasta el día anterior a la comparecencia de Diana Atamaín en la Comisión de Fiscalización para dar el informe. Y aún así, cuando sabemos que pretendían de alguna forma ayudar a Diana en su comparecencia, no pueden negar que hubo una violación de derechos al desconocer la representación colectiva que existe de Yasunidos. Obvio, y tomando en consideración que las normas de carácter electoral en el tema de proponentes no se parte desde la presentación personal, es decir, independientemente de quién lo haya presentado, el tema tiene que solventarse en la función, la legitimación popular, es decir, la posibilidad que tienen las personas de desarrollar cualquier tipo. Ese es el espíritu de lo que está establecido en la norma constitucional y en la ley electoral. Pero
lo que me sorprende es que sigue pasando lo que a veces hemos analizado en otros casos. Es decir, se busca el formalismo más escurridizo para tratar pero es un Pero no solo formalismo de formalismo, lavarse las manos manipulativo, en esta situación. claro, es veras ridículo además. Sí, Es ridículo, o sea, ¿no? parece chiste. parece No soporta- chiste. No soporta lógica alguna. Es que además cualquiera que ha estudiado Derecho, creo que es primer nivel, te enseña representación. Puedes actuar un colectivo con una representación. Así y es. eso no significa que actúes con tus propios derechos y obligaciones, sino con las del colectivo que viene detrás de ti, al que representas. O sea, es una cuestión mínima, básica del derecho. Sí, es una cuestión de, incluso hasta de lógica. Claro. Es una cuestión de un dedo de frente, no requiere más. Pero lamentablemente veo que el CNE ha partido de esta interpretación ridícula y manipulativa para poder tomar una decisión y limitar y justificar el incumplimiento de los vocales del Consejo Nacional Electoral, que es una cuestión terrible. Algo más que el TC, que haya que tomar en cuenta respecto a la actuación del Tribunal Contencioso Electoral, porque bueno, aquí también existe este tema de no haber actuado dentro de los tiempos que establece. Claro, no actúan dentro de los tiempos y nosotros ya habíamos, tengo entendido, había una queja previa contra Diana Tamain justamente por la demora que hubo en respondernos, porque el pleno que se convoca para aprobar este proceso se da por una sentencia del TCE. Porque de lo contrario, creo que jamás en la vida se hubiera tratado el tema, lo hubieran seguido aplazando cuanto les hubiera convenido, y eso se da simplemente porque si es que no se trataba en el pleno, había sanciones ya penales al no acatar lo que había determinado el TC. Entonces, por esa misma razón, nosotros esperábamos que, habiendo ya antecedentes de este mismo tema y de ver una negligencia bastante explícita de parte del resto del CNE, de Atamainti y de los consejeros que conforman la mayoría con ella, de no dar paso a la reparación de derechos, de, por ejemplo, argumentar que ellos como CNE no tienen la capacidad de hacer reparación de derechos, que como máximo podrían hacer una disculpa pública, pero que a ellos no les compete la reparación de derechos cuando la Constitución establece todo lo contrario. Así es. Qué locura. Entonces, sí, esperábamos de parte del TCE que haya una sanción correspondiente a lo que está establecido en la ley, y sin embargo, no fue así. Ajá. Es triste que el TC, concebido como jueces garantes de la participación democrática, incurra en este tipo de situaciones. Angélica, Y que además digan que no es deber reparar. O sea, hay una violación de derechos, ¿qué más toca? Angélica y Luis, y también Sofía, tal vez con las impresiones finales, podemos ver que entonces nuestra institucionalidad cada vez está más resquebrajada en el sentido de que prácticamente parece que la visión de la función ejecutiva en seguir desarrollando procesos de explotación hidrocarburífera en el Yasuní no quiere que se toque y busca todos los argumentos para incidir en el resto de funciones del Estado para que les permitan cumplir con ese objetivo. No sé. Yo quería justamente preguntarte algo respecto de eso que está planteando Santiago, y es ¿cómo viven ustedes como Yasunidos, o qué ha significado para ustedes como Yasunidos después de haber dado la lucha que dieron, después de haber apoyado el proceso de transición del correísmo a algo que creíamos que es más democrático, que creíamos que era más democrático, con respecto a su demanda, o sea, esta demanda de permitir que la gente se pronuncie sobre la explotación en la Amazonía, permitir que se debata en serio y en profundidad el tema de la explotación hidrocarburífera, de la explotación minera. ¿Cómo han vivido ustedes? ¿Ha sido lo mismo? Estamos hablando de que su demanda ha tenido la importancia que en algún momento todos y todas vimos allí, o más bien ha sido, digamos, un desgaste, porque me imagino yo que aquí se acumulan años de lucha, ¿no? Claro. Son más de 5 años que se ha estado en esto desde el proceso en que se inicia la recolección de firmas. Y sí, es un proceso que ha sido sumamente desgastante, porque en el momento que se creía que ya no había posibilidad alguna de reclamar al Estado, se abre este nuevo proceso con el Consejo de Participación Transitorio y empieza
tal vez muy ingenuo de nuestra parte en ese inicio, de la visión de que quizás sí podía darse porque iba a haber una restauración de derechos, iba a haber esta veeduría, ver de qué manera se conforma con académicos, con expertos, y que finalmente este proceso de democracia directo queda nuevamente en el limbo. Y no pasa absolutamente nada porque los intereses extractivistas son mucho más fuertes que cualquier cosa. Entonces no existió en ningún momento una verdadera voluntad política de alguien que quisiera jugarse por el tema para ver si realmente nos cuestionamos del modelo extractivista que tenemos de economía en este país. Algo que nos sucedió durante el paro, porque nosotros creemos mucho, muy firmemente que la lucha por la ecología va de la mano con lo que es la justicia social. Obviamente no puede estar desligado de eso. Y al pronunciarnos en contra de una medida que querían pasar como una medida verde, como una medida ecológica, que evidentemente era una medida muy improvisada, claro. Nos pronunciamos en contra de eso porque finalmente es una medida que afectaba a los grupos más vulnerables de la población. Y hubo una tergiversación terrible. Hasta ahora, cada cosa que publicamos siempre va a haber al menos una persona que nos diga, van a defender los subsidios, qué incoherentes. Y va también por el lado de que lo que en algún momento quisieron instrumentalizar como ecológico, ahora de parte del vicepresidente hubo el momento en que se hizo esta ceremonia para celebrar la cantidad de dinero que habían recibido por el proyecto Mirador, por esta primera parte. Hay una declaración muy preocupante de parte de Sonel Hosner diciendo que los ecologistas están defendiendo intereses oscuros al casi estar aliados con la minería ilegal, que es una ridiculez. Sí, ellos son los que están aliados con la minería ilegal. Sí, hay con la transnacional, que además se lleva todas las riquezas, ¿no? Son frente, ellos son los que están aliados. Entonces, sabemos que de parte de la explotación petrolera se tiene que mantener la resistencia, pero ahorita algo que es sumamente preocupante es igual la parte de la explotación minera. Hace 2 semanas algunas personas de Yas Unidos estuvimos en pacto que tiene la mancomunidad de Chocó Andino más de 30 concesiones mineras, entonces eso también es... Pacto por aquí, por el norte. Sí, aquí en Quito tenemos minería también. Claro, entonces está aquí. Está cerquita de Chocó Andino. Sí, exacto. ¿Cómo se llama Chocó Andino? Chocó Andino, que es una reserva... ha sido reconocida como reserva de la biosfera del mundo. Entonces, si bien obviamente decepcionados de todo lo que ha sido este proceso, continuaremos nosotros en otros espacios haciendo la resistencia a todo lo que es del extractivismo. Por supuesto que sí. Es una lucha admirable, la verdad. Sí, pero además pareciera que está seguramente con muy buena intención revivir el tema de Yas Unidos en el Consejo de Participación, terminó al final instrumentalizando para tener un mecanismo o tener una razón para decirle al Consejo anterior, ustedes actuaron mal, váyanse. Entonces me sirve, no estoy diciendo que esa haya sido una intención, estoy diciendo que así al final resultó. Instrumentalizaron la demanda y después volvieron con los mismos resultados, ¿no? Sí. No sé si... No, o sea, digamos, la verdad que a mí me parece admirable la pelea que están dando Yas Unidos y lo interesante yo creo que sí ha sido una cosa que yo he visto, ¿no? Que ha sido mejorando un poco los niveles de cultura de la gente respecto del tema del medio ambiente y el extractivismo. Por eso es el miedo de hacer la consulta. Porque si no fuera así, seguro que lo hicieran, ¿ya? Es más, hasta para cerrar el tema, ¿ya? Y si no se quiere justamente porque la gente, ya sea por muchas razones, porque no necesariamente la gente adopta una militancia respecto de estos temas, pero hay como cierto nivel de cultura verde, ¿no? que comienza a crecer en el mundo entero. Y la gente a veces hasta por miedo digamos, por el cuidado del planeta o por los recursos. O sea, hay una especie de cambio cultural en los temas del medio ambiente y de la naturaleza. Eso es interesante. Y yo creo que eso es un impacto específico de organizaciones como Yas Unidos, como Acción Ecológica, que con todos los avances y retrocesos y con todos los reveses que se han recibido, han ido peleando. Y yo más bien las animaría a que sigan haciéndolo y que cuenten siempre con la colaboración más de bien todos. Preguntarte, Sofía, de aquí, ¿qué piensan hacer? ¿Cuáles son las próximas estrategias después de esto? Bueno, en lo que ahorita nos vamos a concentrar, porque pues son muy pocas las opciones que quedan todavía para seguir luchando por esa consulta, es apoyar a los procesos de resistencia que tienen más de 15 años. Aquí
muy, muy cerca, como les comentaba, en la comunidad del Chocó Andino, para la resistencia de la minería. Acción Ecológica realizó toda una gira en los diferentes espacios que se confrontan a los proyectos mineros, y la idea es justamente aprovechar de alguna manera que Yasunidos puede tener una cierta llegada para visibilizar todos estos procesos de resistencia. Sabemos que, volviendo un poco a lo que decía Luis, se da una consulta con respecto a lo que fue Quinzacocha, y después lo que pasa después de la consulta de Quinzacocha, en la que la gente se niega a la explotación minera en su territorio, es una serie de trabas para quien se le ocurriera después volver a hacer una consulta con respecto a ese tema. ¿Por qué hay ese miedo? Porque la gente, y sobre todo la gente que habita esos territorios, entiende perfectamente cuáles son las consecuencias para sus medios diarios, ¿no? Es gente que aún ahora con lo que es de Quito, no tiene acceso directo al agua potable, y se está haciendo concesiones mineras que prometen un consumo hasta 5 veces mayor de agua que lo que consume Quito, que es una ciudad que consume una enorme cantidad de agua. Entonces, y aquí no hay ninguna. ¿Y cómo se entendería que la Corte Constitucional haya dado dictamen favorable para la consulta de la SUAY, que lideró Yacu Pérez, que es para preguntar a la gente si quiere que la SUAY sea una provincia libre de minería? ¿Cómo se entendería allí? Porque, o sea, en este contexto en el que parece que todo el mundo quiere negar la posibilidad de la consulta, se da esta consulta. No sé, ¿cómo se explicaría eso políticamente? Hay como algunos quiebres, me atrevería a ver lo que había antes del paro, y lo que pasa después de Quinzacocha, de la misma Corte Constitucional, que se da un fallo que dificulta este tipo de consultas. Y luego del paro, las acusaciones que vienen incluso legales en contra de Yacu Pérez por haber incitado a la violencia, según el gobierno, y luego el acercamiento que hay nuevamente de Yacu Pérez al gobierno central. Entonces, me parece que podría ser por ese lado. No sé, espero muchísimo que se logre y que tenga un excelente resultado, porque sentar ese tipo de precedentes es importantísimo para lo que es de la resistencia al extractivismo. Y de hecho, las personas de la mancomunidad del Chocó Andino se plantean quizás algo similar, viendo lo que ha sucedido en el Azuay. Justo eso quería comentarte. Tal vez piensen en la posibilidad de hacer consultas más localizadas, para hacerle nuevamente decir a la Corte algo, ¿no? Porque la Corte en este momento se ha contradicho, y vamos a ver qué dice la siguiente, ¿no? No sé. Y otra cosa que también quería resaltar es la participación de los jóvenes en esta demanda, ¿no? De la ecología, y además de una participación no solo consciente, no solo desde el cambio de su vida propia, sino además muy militante. Entonces ese es un ejemplo para los que ya somos más grandes, y quería felicitarles también por eso. No sé, para despedir el programa, si nos damos una pequeña rondita ya para despedir este programa de Cuarta Instancia. Santi. No, bueno, realmente es admirable, como decía Luis, el trabajo que ustedes han realizado. Más bien el tema es animarles a seguir diseñando nuevas estrategias también desde lo jurídico y desde lo político, que de alguna otra manera permitan los objetivos que se han planteado, es decir, establecer límites al extractivismo y sobre todo a situaciones que pueden permanecer invisibilizadas en pequeñas partes, como por ejemplo tan cerca de Quito, este tema del Chocó Andino, que es también algo muy interesante. Y bueno, realmente indignante que el Tribunal Contencioso Electoral haya actuado de esa manera tan ridículo, con argumentos realmente creo que ni un estudiante de primer año de Derecho se va a atrever a hacerlos. Pero bueno, así está nuestra débil institucionalidad. Pero si la Corte de Lujo tiene argumentos parecidos, ¿qué le podemos pedir? ¿De qué nos sorprendemos? Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cuarta Instancia. Muchísimas gracias, Sofía. Esperamos contar en otra ocasión contigo también. Y nos despedimos, amigos y amigas. Esto ha sido Cuarta Instancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Take me to a